Hola Roberto, ya estamos. ¿Cómo estás, A ver Ollantay? cómo ¿Qué estoy de tal? señales. Hola, ¿qué tal amigos? Son las 5:07. Yo tengo dificultades al parecer con internet. Espero poder salir con esta entrevista. Estamos con Roberto Espinosa. Él es del área de sociología y también de sus investigaciones del campo de la decolonialidad. Sí, vamos a grabar, efectivamente vamos a grabar esto porque tenemos dificultades con... ¿Nos escuchas, Roberto? Sí, bien, te escucho bien. ¿Me oyes? Muy bien. Entonces, Te amigas escucho. y amigos, muchas gracias por su atención. Son las 5:08 aquí en Centroamérica. En el Perú son las 6:08. Y para hoy estaba anunciado una conversada sobre la situación del Perú desde los territorios. Y vamos a conversar con Roberto Espinosa, de la red de colonial y autogobierno, algo así se llama la red, un espacio que seguramente también nos va a mencionar él. Roberto, por favor, saluda a la audiencia. Ya estamos en vivo y en directo a través del canal de Radio Victoria, pero también estamos transmitiendo a través de Rondas Campesinas, de Racinaco Internacional del Ecuador, Minca Comunicaciones de Argentina, también vamos a subirlo allí en vivo, y otros canales. Adelante, por favor, Roberto. Sí, buenas tardes, buenas noches a la audiencia de este importante espacio. Mi nombre es Roberto Espinosa, integro la red de descolonialidad y autogobierno. Hay unos matices de diferencia con este asunto de decolonialidad que podemos tratar en algún momento, pero bueno, nuestra experiencia es de trabajo activista. Tenemos ya varias décadas trabajando con el movimiento indígena andino y amazónico, en algún momento con la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la CAOI, después con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, y bueno, seguimos en esa trayectoria y ahora con una red de activistas de varios países, México, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina también, etcétera, Brasil, en torno a estos dos ejes, ¿no? Descolonialidad del poder y autogobiernos territoriales. Y encantado para poder dialogar. Muchas gracias. Descolonialidad del poder y autogobierno. Y desde allí vamos a intentar abordar lo que está ocurriendo en el Perú, este país bicentenario que está sufriendo grandes situaciones de convulsión social, pero también, al parecer, hay convulsión política por momentos. Y pues hemos invitado a diferentes personalidades para este programa para poder analizar, encontrarle algunos insumos y así de repente la audiencia tener mayor argumento. ¿Cuál es tu apreciación, tu valoración como acaba de decir, pensador y al mismo tiempo activista de la situación que está ocurriendo en el Perú, estimado Roberto? El derrumbe, la desnudez del Estado-Nación criollo, ¿no? Su descomposición a niveles muy altos, ¿no? No hay separación de poderes, hay una dictadura de una mafia congresal, y digo mafia porque es muy difícil otorgarles el rol de partido, son grupos de interés de la derecha, extrema derecha racista, y ahora con una parte de la izquierda, que es del grupo de Perú Libre, que fue el partido que llevó al poder a Cerrón. O sea, es realmente, perdón, complicado. Voy a apagar acá el celular. Complicado entenderlo, cómo es que se produce esto, pero está ahí pues en el candelero. La parte partidaria es de lo más desastrosa, pero la parte de la estructura del Estado, ambas están corriendo en paralelo en un proceso de descomposición, pero quizá la más importante es la del Estado-Nación, ¿no? O sea, básicamente la dictadura congresal racista, fascistoide del Congreso, gobierna el poder ejecutivo, controla el poder judicial, controla la Fiscalía de la Nación, se alía con los sectores más cavernarios de las Fuerzas Armadas y policiales,
y ahora quiere asaltar el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, estos libretos de la retórica de la democracia liberal de separación de poder del Estado se están acabando, próximos a acabarse en el país. Sin embargo, dicho esto, algo más importante es la emergencia a nivel de los territorios y de los movimientos de los pueblos originarios, indígenas, de naciones territoriales, de sus propias opciones, ¿no? De construcción de otras formas de autoridad colectiva, ¿no? Un poco para cerrar esta primera intervención, si el Estado se aleja y se descompone, la población tiene que crear otras formas de autoridad colectiva, ¿no? Por supuesto que siguen las luchas, las marchas, la represión, la masacre, pero creemos que igual o más importante es el desenganche, el desencanto a nivel de los territorios para construir otras formas de autoridad colectiva propia, más allá del Estado-nación uninacional. Por supuesto que sí. Categorías de análisis, de comprensión que Roberto pone aquí para poder analizar, como es el fracaso del Estado-nación que indica ese país bicentenario que en algún momento soñó ser uno de los estados más prominentes de la región andina. Roberto, continuando con tu reflexión, ¿cuáles serían esos mecanismos, si acaso mecanismos o modos de organización que vendrían después de este fracaso del Estado-nación en el caso del Perú, según vuestro análisis? Llevamos 202 años de intentar construir el Estado-nación. Nunca el Estado-nación peruano fue, digamos, recogiendo tus palabras en un sentido de diálogo prominente. Tuvieron que venir los ejércitos libertadores del sur, de Argentina y del norte de Caracas, porque el último bastión era pues el Perú, el virreinato del Perú, donde había una gran lealtad hacia los reyes de España, y el Estado-nación peruano se ha construido de espaldas, literal y totalmente de espaldas ante las grandes mayorías populares que hace 200 años eran mayorías de pueblos indígenas, pueblos originarios, hoy son cerca del 40%. Entonces, esta descomposición gradual del Estado-nación está llevando, por ejemplo, por mencionar los procesos de más relevancia mediática, en la lucha del sur, del pueblo de Puno, del pueblo aymara, quechua y aymara, ¿no? Donde ha tenido lugar una masacre tremenda, la mayor masacre de asesinatos, se declara con formas de autonomía. O sea, ahí hay una estructura de autoridad de tenientes gobernadores. Lo explico muy brevemente para el público que no conoce un poco la normativa peruana. El Ministerio del Interior, tenemos el Poder Ejecutivo, hay un Ministerio del Interior. Ese ministro designa a los prefectos, que son como las autoridades políticas representativas del gobierno, no son los gobernadores. Es como el partido de gobierno nombra a sus propios enlaces, los prefectos, y estos a los subprefectos, y estos a los tenientes gobernadores. Muy bien, en Puno, los tenientes gobernadores quechua y aymara han dicho: adiós, ministro del Interior, no queremos saber nada con este Ministerio del Interior, y a partir de ahora nosotros nos debemos a nuestra población, a nuestro pueblo. Somos autoridades que nos metemos en la línea del mandar obedeciendo zapatista, nos sometemos a nuestra comunidad. Este es un salto importantísimo, y no solamente se va a dar a nivel de la relación política con el Estado. Es muy probable que los quechua y aymaras, después de haber sido masacrados, asesinados
después que la dictadura dijeron de que Puno no es el Perú, ofendidos, después que han sido terruqueados, les han dicho que eran terrucos, muy bien, no les va a quedar más remedio que dar otro paso y otro paso y otro paso autonómico ya a nivel de lo social, del manejo de las cuencas, del problema minero, de la salud, la educación, etc. Pero esto que estoy relatando, que está en proceso, está en plena ebullición, ya es un camino que han adoptado en la Amazonía. La Amazonía, que por lógicas razones geográficas, hay extractos de los debates parlamentarios cuando se funda el Perú, en 1821, donde dicen que la selva es tierra de alimañas, ¿no? La Amazonía es la tierra de las alimañas, o sea, de las víboras, de los bichos, etcétera. Así se funda el Estado-Nación. Por lógica, el abandono ha sido ancestral, mucho más que en el lado andino, en el lado amazónico, y ahora hay 12 pueblos que tienen gobiernos territoriales, se llaman así, se llaman Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampís, Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Ahuajún, Chapra, Candoshi, Harambut, Eseja. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si el Estado se aleja, te abandona, ¿qué hace la gente? Se autoorganiza y para bien. Y entonces tenemos experiencias muy avanzadas en el caso de la nación One Piece, que solamente tenían pues tituladas 300,000 hectáreas en 30 años de la última historia de titulación de tierra, tenían tituladas 300,000 hectáreas, pero su territorio ancestral era de 1.300.000. Entonces forman su gobierno autónomo y se autodemarcan su territorio, no de modo arbitrario, porque colindan con los achuar, colindan con otros pueblos, hacen un largo trabajo territorial y le notifican al Estado, le informan al Estado, señores del Estado, nuestro territorio ancestral es de 1.300.000 hectáreas, no solo 300,000. A partir de ahora, de hecho, está bajo control de la nación One Piece y claro, están pensando para que después se convierta de derecho. O sea, no han esperado que sea un reconocimiento de derecho legal, sino a través de su propio esfuerzo tomar ese control territorial y el Estado tiene que respetarlo, porque existe esa unidad muy fuerte a nivel de la nación One Piece y el mismo camino han recorrido otros pueblos amazónicos. Muchas gracias, Roberto. Tenemos dificultades espero que la audiencia pueda estar siguiendo, si acaso tengo yo la dificultad de captar todo el audio. Entonces, retomando lo que planteas con el pueblo One Piece, con los pueblos amazónicos del Perú, pero también pensando en el mundo aymara, desde la lógica, digamos, del derecho positivo vigente a nivel nacional e internacional, hay procedimientos para que un pueblo determinado avance hacia la autonomía, y si acaso no hay ese procedimiento, entonces obviamente no es posible hacerlo. Por eso es que en otras partes lo que se ha hecho es intentar redibujar digamos, la normativa constitucional, incorporando autonomías territoriales. No solamente es el caso Bolivia, es el caso de España, que en este momento está poniéndose como en punto rojo. Pero en el caso Perú, ¿cómo se podría materializar eso en los hechos? Porque al fin y al cabo, el día que Lima o Estado peruano diga hasta aquí llegan los One Piece, aquí soy Estado, impone orden, o en el caso de los zapatistas, por ejemplo, que por mucho tiempo nos han planteado como autonomía los caracoles, pero allí cuando el Estado federal diga, o el Estado de Chiapas diga hasta aquí, ¿sí? Aquí yo pongo orden porque por ley me corresponde digamos, el monopolio de la fuerza de la ley, ¿no? ¿Y cómo saldríamos en este caso, en el caso de One Piece? Cuéntenos. Ese momento no ha llegado,
es poco probable que llegue, porque ya los casos de los One Piece son ya cerca de 8 o 9 años que están en este proceso y ya han tenido como contrapartes a gobiernos de diferentes partidos, ¿no? Y eso, en primer lugar, los One Piece han señalado, no es separatismo, no es secesionismo, no vamos a perder el tiempo en estar inventando otra vez otra estructura del Estado. Es para aplicar el convenio 169, que es ley en el Perú, para aplicar la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, para aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ya pues en el papel hay demasiado, pero el papel es el papel. Ahora corresponde a los pueblos darle vida a esos avances que se han dado, y el camino que han seguido los One Piece, que no es un modelo, ¿no? Porque hay varios caminos, varias experiencias. La heterogeneidad y la diversidad es algo muy importante en estos procesos autonómicos. Otros pueblos en el propio Perú están siguiendo otro tipo de trayectorias. Hay pueblos como los Jarambut que están diciendo, por ahora nos acogeremos a la ley peruana que reconoce como asociaciones civiles, como son las federaciones, pero nos vamos a llamar Nación Jarambut. En lugar de llamarnos Federación de no sé qué, nos vamos a llamar Nación Jarambut. Y es para la autonomía interna. Y los One Piece han elaborado un documento de un protocolo de relacionamiento con el Estado, ¿no? Entonces, estos procesos, en el Brasil están los Capur, en el caso de México, interesantísimo la experiencia de los hermanos de Purépecha, de Cheranquerí, que le dicen al mundo, se puede vivir sin partidos políticos. Es que eso es un mito. Son parte de la colonialidad del poder. El Estado, el partido, el mercado, el desarrollo, son parte de esas cadenas de larga duración. Y los purépechas cerraron a todos los partidos porque estaban muy corruptos, izquierda, derecha, lo que sea, y hace 11 años tienen un régimen de autogobierno. Entonces, aplicando tu pregunta para el caso de Michoacán, y disculpa que me pase de un país a otro, pero porque creo que estos procesos están conectados, el Estado mexicano tuvo que retroceder, porque el presupuesto para el municipio de Cherán estaba pues sin ejecutarse, porque y tuvo que trasladarlo, inventarse una ley, ahí viene el asunto de primero de hecho, después de derecho, y tuvieron que adaptar las modificaciones legales para trasladar el presupuesto de Cherán. ¿A quién? Al Consejo de Gobierno Comunal de los 8 barrios, me parece, en que están organizados los purépechas. Y las cosas funcionan mucho mejor. Indudablemente que en algún momento se pueden tensar, por eso es que los One Piece no están trabajando solos. Ya te dije que hay como 12, se están juntando. One Piece, Autonomía Guajún, Autonomía Achuar, Autonomía de Ceja, se van juntando, y está la organización nacional que es AIDESEP, y qué bien que los quechua y aymara, porque la mayor parte de la población indígena originaria del Perú es andina, ¿no? En términos cuantitativos, ¿no? Y en el caso andino también ha habido, y ya estoy mencionando lo de Puno, pero anteriormente en el pasado ha habido varios esfuerzos de autonomía, por ejemplo, frente a la lucha minera, la defensa de las cabeceras de Cuenca, ¿no? Entonces, son como aspiraciones muy profundas que han tenido todos los pueblos originarios, pero que en el camino se han ido perdiendo con el asunto de que metámonos con la izquierda para tener el gobierno municipal, olvidando el autogobierno territorial para ilusionarse con las estructuras del Estado-nación, como son los municipios. Y se ha ido como perdiendo la brújula, y claro, de tantas ilusiones y desvíos que ha habido para
con el Estado-Nación en estos momentos que estamos viviendo, momentos de durísima represión y un racismo a flor de piel, ¿no? Todos los días, lo que va a aumentar no es la ilusión con el Estado, es la decepción. Y de la decepción viene la construcción de algo propio, algo con raíces propias. Bueno, en ese camino estamos varios en el país, varios movimientos y también conectados a nivel internacional, ¿no? Muy bien, gracias Roberto Espinosa, hablando sobre Perú, una mirada desde los territorios, y él está planteando desde la autodeterminación de los territorios que, según él, está dándose ya en los hechos y mencionando casos, por ejemplo, de los pueblos de la Amazonía, ¿no? Y la parte andina, pues todavía mucho camino que recorrer, aunque hay historias de intentos de procesos, eso, de dominio, gestión territorial, ¿no? Es decir, eso, de controlar su propio territorio. Mientras tanto, ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con Lima? ¿Continúa decidiendo la suerte de los pueblos, la suerte del país? Y en ese contexto, ¿cuál es el involucramiento o la proyección de los pueblos que están soñando con la autodeterminación de cara a Lima? ¿Qué pasa allí en esa relación? Bueno, primeramente que el proceso de construcción de formas de autoridad territorial propia requiere un gran sacrificio, trabajo cotidiano que absorbe las energías principales de cada pueblo, ¿no? Esa es la tarea principal. Y complementariamente se sigue con atención a lo que ocurre pues en Lima y en la estructura del Estado, pero no al revés, ¿no? No es que la agenda debe estar en Lima, está en Lima, no, la agenda está en los territorios, ¿no? Lima, bueno, Lima es un decir porque Lima también ya está dividida, o sea, la movilización del 19 de julio ha salido más gente de Lima, que no salió en las luchas de enero, en diciembre, etcétera. Entonces es una derrota pues para la derecha, que a su vez está partida, se está partiendo cada vez más. En muchos medios periodísticos que antes eran un bloque cerrado, monolítico, ¿no? De defensa de la dictadura, eso ya no es así. O sea, la lucha popular no ha sido inútil. Obviamente que no se justifica tan altísimo costo social de más de 70 muertos, 200 heridos, mutilados, que van a quedar en situación muy golpeada a nivel familiar, personal, etcétera. No se justifica, pero sin embargo ha dado algunos resultados. En primer lugar, la derecha y ultraderecha ya está dividida, ¿no? Había momentos de una gran un matonaje fascistoide que incluso amenazó con salir a las calles el 19 de julio, a las calles, ¿no? Salir el grupo este de la pestilencia, que se llama la resistencia, pero acá le llamamos la pestilencia, un grupo muy agresivo, ¿no? Pero no salió, arrugó con el temor. Otra derrota de la derecha es de que amenazaban con, bueno, decían que todo el que saliera a la calle era comunista, terrorista, etcétera, y al final salió más gente, o sea, no le hacen caso, no les creen, ¿no? A los medios de prensa es otra derrota. Y a nivel del Congreso se dividió pues la derecha y la extrema derecha, y eso ha permitido que el centro del poder en el país, que está en el Congreso, ¿no? Ahora sea pues una alianza de una parte de la derecha, que es el fujimorismo, el viejo y el nuevo fujimorismo, muy corrupto, ¿no? Que tiene juicios pendientes y que actúan políticamente para salvar de la cárcel a su lideresa principal, la jefa de la banda criminal fujimorista, la Keiko Fujimori, y se han unido pues con Perú Libre, el partido que llevó al poder a Pedro Castillo. Entonces aquí hay que desgranar y desmenuzar las cosas un poco más para poder entender esta alianza aparentemente contra natura, pero en realidad
no es tan contra natura porque en el programa de Perú Libre, en el programa escrito, ¿no?, por el cual llega al poder Castillo, está señalado claramente, nos dan a entender que todo este asunto de las cuestiones ambientales en defensa de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza, la defensa de los derechos culturales son asuntos de ONGs vinculadas al imperialismo. Parece que hubieran señalado como enemigo principal a la otra parte de la izquierda. Yo diría una izquierda democrática, donde hay sectores demasiado electoreros, burocráticos, pero básicamente democráticos. Y la izquierda de Perú Libre, y donde estaba Castillo, una izquierda que llegó al poder con una retórica de asamblea constituyente, de cambio de la constitución, pero se dedicaron a meter gente que está involucrada en muchísimos casos de corrupción. Entonces se han unido dos corruptos, los fujimoristas y la gente de Perú Libre. Los dos tienen juicios. Los líderes principales, ya dije, Keiko Fujimori por un lado, Vladimir Cerrón por otro lado, tienen juicio y creen que controlando el Congreso van a poder controlar la Junta Nacional de Justicia, que nombra jueces, nombra fiscales, ¿no? Y de esa manera liberarse pues de los resultados de estos juicios. Pero es una ilusión también, porque este Congreso tiene 94% de rechazo nacional, no 60, 70, 94%. O sea, se mantienen por la fuerza de las bayonetas, de la represión, ¿no? Entonces, hay una crisis en el bloque de poder central. Una parte de la derecha no ha estado de acuerdo con que se junten los más anticomunistas con los comunistas que antes fueron atacados por esos mismos anticomunistas, ¿no? Entonces, hay ahí pues un gran revuelo a nivel de los medios corporativos que estaban muy cerrados en la defensa de esta dictadura. Entonces, lo que se prevé es que en los próximos meses, digamos, si esto sigue así, si los aymaras y los quechos se plantan firmes de que ellos no permiten ni siquiera que icen la bandera rojiblanca, y ellos izan la bandera negra, la bandera del Perú, que es rojo con blanco, le han puesto una bandera de luto, ¿no? Y en la plaza pública, porque a ellos les duele todo lo que han vivido, el asesinato, el repudio, la humillación, etcétera, etcétera. Y en el discurso presidencial de la señora Dina, como gran solución para este volcán es echarle agüita. Y encima se ha burlado de ellos diciéndoles que le van a construir proyectos de agua y desagüe, que lo necesitan. Pero los aymaras y quechos saben que es una burla, porque ese proyecto lleva 20 años de promesa y requiere una altísima inversión que no le va a dar ni la plata ni el tiempo a este gobierno. O sea, se siguen burlando de ellos, y probablemente haya el actual presidente del Congreso, que es una persona que tiene 50 denuncias en curso, 50 carpetas fiscales de todo tipo de delito. Ese es el presidente del Congreso hoy. Lo van a sacar en cualquier momento, así, ¿no? Y a tomar el control, el fujimorismo, que es lo que están buscando, tener el control, pero el repudio popular va a continuar. En fin, veremos pues en los próximos meses si la solidaridad internacional de espacios como el tuyo y de los hermanos de otros países es muy importante, ¿no? Para que frente a las embajadas y a cualquier acto oficial peruano se siga señalando 70 muertos, 200 heridos. Dina asesina, como es la consigna nacional, renuncia y convocar a elecciones adelantadas. Hay otro sector que quiere restituir en el poder a Pedro Castillo, pero eso es pues ya algo de
que está trayendo confusión, porque las pruebas de la corrupción del grupo de Castillo en el poder, ya no solo el Cerrón, están que salen y salen y salen todos los días. Y creo que lo hemos vivido a nivel de Abya Yala, lo vivimos con Correa en Ecuador, lo vivimos con Maduro en Venezuela, y lo hemos vivido en el primeros gobiernos de Lula también, esta gran ilusión con partidos de izquierda, y después nos vemos a Lula metido con Lavajato, con Odebrecht, y después lo vemos a Maduro metido con transnacionales, y aquí en el Perú lo estamos viviendo, ¿no? Lamentablemente Castillo no va a ser restituido. O sea, el pueblo está pidiendo que se le haga un juicio correcto, un juicio como debe ser para cualquiera que comete delito, pero el problema no pasa por Castillo, pasa porque hay elecciones generales, y para los autogobiernos tampoco pasa por las propias elecciones, porque el resultado puede ser de cualquier tipo, porque hay una crisis partidaria. Se trata de estar con un ojo en el tema electoral, pero con todo el cerebro metido en construir su propia autodeterminación, autonomía, autogobierno, como quieran llamarlo. Bien, se cayó la señal y volvió. Muchísimas gracias, Roberto, por tu aproximación a esta realidad tan matizado, digamos, del caso de Perú. Como acaban de escuchar, amigos, son las 5:39 aquí en Centroamérica. En el Perú se cruzan diferentes matices. No es necesariamente como se narra en los medios corporativos o en el espectro, digamos, mediático de las redes sociales, que muchas veces también se muestra únicamente lo que va ocurriendo en Lima. Hay otras realidades, hay otras expectativas o aspiraciones que van emergiendo, y esperemos que todo eso se vaya clarificando en el tiempo. Roberto, vamos a ir cerrando esta transmisión. Comprometo a la audiencia que en algún momento, cuando yo esté en el nicho de donde normalmente transmito, lo que pasa es que vivo en una comunidad rural, ahí tengo internet, pero aquí donde estoy no tengo señal. Intenté buscar, pues no encontré, porque aquí es lluvias demasiado torrenciales fuertes y se lo llevaron la señal. Pues te comprometo ya desde ya para que puedas acompañarnos en otra oportunidad, pero sí te dejo el micrófono para que te puedas despedir de la audiencia, estimado Roberto. Bueno, gracias por el diálogo que hemos tenido. Yo invitaría a la audiencia a revisar nuestra página web, que es la plataforma de autogobierno social territorial. Ahí tenemos como 200 videos de diferentes procesos de lo que he hablado, y también documentaciones, documentos de los propios pueblos, pero también de los luchadores a nivel político y teórico, como Aníbal Quijano, Edgardo Lander, Catherine Walsh, Carlos Walter Porto Goncalves, en fin, Rita Segato, diferentes compañeros que están desarrollando pues teorías críticas en esta línea de socialización del poder, de descolonialidad. Otra vez vuelve el autoritarismo, ¿no? En las experiencias que estamos observando. Entonces, eso, Ollantay, como despedida, y estaremos listos pues a seguir dialogando en el momento que pueda ser factible. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias, amigas y amigos. Otra vez volví a la pantalla. Sí, estuve siguiendo por el móvil la transmisión. Gracias, Roberto, por tu tiempo. De verdad, nos dejaste inquieto con todo el planteamiento que nos hiciste.
Con seguridad, como dicen en los comentarios, vamos a tener que requerir, o te vamos a requerir en este espacio para seguir profundizando, sobre todo para ir dibujando estas aspiraciones emergentes o silenciadas o invisibles del cual estabas hablando. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Y a ustedes, amigos y amigas, hasta la próxima. Chao, chao.